Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, padre. Gracias por acompañarnos desde Argentina. Sé que aparte viene de unos viajes pesados. Entonces, gracias por venir acá a Monterrey, que es su casa. Es un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, no sé si nos quiera contar un poco de lo que hace, su actividad apostólica y sobre todo de su canal Que no te la cuenten. Bueno, que no te la cuenten, o sea, es una actividad pastoral que tengo apostólica ya hace más o menos unos casi 10 años, trabajando primero en un pequeño blog. En realidad Que no te la cuenten es un libro que tiene ya 3 tomos de modo genérico y uno específicamente sobre mi país, Argentina. Y nace a partir de una materia que estaba dando en un colegio de varones, donde los chicos estudiaban una materia llamada sociología, y yo veía que a partir de que uno le daba la parte de doctrina social de la iglesia, etc., cuando llegaban al momento de la universidad, después en la universidad les cambiaban toda la vida de la fe, no atacando puntualmente la fe, sino atacando sobre todo la historia. Entonces decidí durante un año entero darles un contenido que después fue una especie de vacuna antirrábica previamente a la universidad, con los temas típicos de leyendas negras, por ejemplo la conquista de América, el evolucionismo, la Revolución Francesa, la Inquisición, todo ese tipo de cosas. Y eso quedó hecho en un apunte de colegio, y los muchachos, cuando yo usaba una expresión muy típica que es de Buenos Aires, que es que no te la cuentes, significa que no te metan mentiras, digamos. Sí, sí. Comenzaron a firmar los exámenes con su nombre y apellido, y abajo ponían que no te la cuentes, como para un poco bromear un poco al cura, ¿no? Era una cosa muy buena, mucha amistad con los muchachos. Y entonces ese apunte terminó siendo el apunte que no te la cuenten, que después se convirtió en un libro, y después de un libro, como la gente me pedía que lo pusiera en un blog, comenzó un pequeño blog muy humilde, que no te la cuenten, .org, y después comenzó el tema de las redes sociales y todo. Bueno, y el boom grande fue a partir del año 2019, antes del tema del COVID y todo, que comencé a subir algún contenido que yo tenía escrito en forma de video, y eso después explotó bastante en el 2020, ¿no? Así fue la génesis. Buenísimo, pues felicidades por todo lo que ha logrado a través de redes sociales. Y la verdad es que más que hablar de ello, quería hablar sobre el tema de la pureza y sobre el tema de la identidad de mujer y varón. Porque creo que son temas muy atacados, pero muy sutilmente, o sea, no nos damos cuenta de todo el ataque, ¿no? ¿Qué nos dice el Génesis, por ejemplo, sobre la identidad de mujer y hombre, y sobre todo sobre la complementariedad? O sea, ¿podemos decir que el hombre y la mujer son complementarios, o son enemigos, o son lo mismo? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, hombre y mujer, en primer lugar, empieza por el final, son iguales en cuanto a la dignidad, o sea, todos somos criaturas de Dios, y si somos bautizados somos hijos de Dios, ¿no? O sea, se dice que somos hijos de Dios los seres humanos porque somos criaturas de Dios, pero estrictamente hablando, hijos de Dios por adopción somos los bautizados, ¿no? Después, por otro lado, en el Génesis se lee en los primeros capítulos la creación del hombre y de la mujer. Primero es la creación del hombre, y después del hombre, como el hombre necesitaba una ayuda adecuada, dice el Génesis, Dios crea a la mujer, que no es para ser antagonista del varón, con todo lo contrario, es justamente para ser su complemento. Varón y mujer se complementan, tanto en el ámbito humano como en el ámbito animal. Si no hay varón, no hay mujer, no hay a su vez procreación, y si no hay procreación se acaba el género humano muy rápidamente. Y esta complementariedad es la que hoy por hoy los movimientos progresistas, feministas y más bien de izquierda, y también liberales, los liberprogres que llaman ahora, intentan dialectizar. La izquierda siempre ha intentado decir que el motor de la historia es la dialéctica, la contraposición. Entonces, padre e hijo, profesor-alumno, el mayo francés del año 68 en París, hoy por hoy varón contra la mujer. Bueno, eso es una ideología, como toda ideología, es un sistema cerrado de pensamiento que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, se contrapone perfectamente a la realidad y no pasa nada. Es como decía Chesterton, un gran pensador inglés, que cuando uno compra un sombrero y el sombrero te queda chico, lo que hay que hacer en vez de agrandar el sombrero es achicar la cabeza. Bueno, eso más o menos es lo que hace una ideología. Varón y mujer obviamente son complementarios, entonces vamos a la primera pregunta. En esa complementariedad, naturalmente, después del pecado original, existe esa inclinación natural del varón hacia la mujer y esa inclinación natural de la mujer hacia el varón. Y es por eso que después del pecado original, esto que conocemos que también está en el Génesis, como decías al principio vos, se encuentra este desorden de las pasiones que no están dominadas directamente, como decía Aristóteles, no tenemos un dominio despótico sobre las pasiones, sino que tenemos un dominio político. O sea, de quito por acá, le doy por acá, es como cuando uno maneja un poco un caballo. A veces hay que taconearlo, a veces hay que soltarle la rienda. Bueno, así pasa con nuestras pasiones y nuestros hábitos.
De ahí que la pureza sea esa virtud que trata de regular este instinto natural de la sexualidad, que vino a desregularse o desordenarse con el pecado original. Y por la ayuda de la gracia y por la ayuda del trabajo de las virtudes, uno trata de buscar ese equilibrio inicial que existía antes de ese pecado de origen. Ya, entonces podríamos hablar de la sexualidad como algo bueno, como algo malo, como algo pecaminoso. O sea, ¿en qué categoría cabe el tema de la sexualidad y el tema del placer sexual, no? Bueno, la sexualidad no puede ser algo malo porque fue creado por Dios, ¿no? Entonces, al contrario, cuando vio Dios que crea a la mujer como complemento del varón, dice el Génesis, y Dios vio que esto era bueno. El sexo no es malo, el sexo es muy bueno, es algo bueno, es algo, digamos, natural, que se da en la naturaleza. Es más, y no solamente que es querido por Dios, sino que para que uno no se olvide, Dios le puso el plus del placer. Así como para el comer, puso el plus del placer para que uno no olvide que tiene que mantener su vida física, porque si no se muere de inanición. También le coloca el placer a la relación sexual entre varón y mujer para evitar que el hombre se olvide que tiene que mantener el género humano, ¿no? Ahora, la sexualidad desordenada, fuera del ámbito natural, no solamente digo fuera del ámbito natural en el sentido de varón con varón, mujer con mujer, que sería lo antinatural, sino fuera incluso del ámbito propio, de la posibilidad de que una relación sexual pueda generar vida, es decir, la relación fuera de lo que llamamos el matrimonio, totalmente católico en este caso. Bueno, es desordenada porque en la mayor parte de las veces intenta evitar la progresión de la vida, en la mayor parte de las veces termina buscando usar al otro más que comunicar amor. Todo acto de amor quiere dar fruto, al menos está abierto al fruto, que es la posible vida. Y es por eso que hay que solamente encontrarse dentro de la regulación habitual. Habitual significa de los hábitos, guiados por la inteligencia, ¿no? No es algo mala la relación sexual per se, así como no es algo malo, mala el agua, pero si uno toma un soga al cuello con una piedra y se tira a un lago, demasiada agua puede matarme, ¿no? O sea, la regulación es lo que marca la prudencia en el obrar, ¿no? Sí, ahora, o sea, me parece muy lógico, ¿no? Todo lo que nos está diciendo, y me parece también muy racional el tema de, oye, pues hombre y mujer son complementarios, ¿no? Incluso hasta a nivel biológico, desde el nivel biológico hasta el nivel más espiritual, ¿no? Parece que son complementarios. Pero esta idea está muy difuminada y como que no se entiende mucho hoy en día, y creo que es porque estas ideologías que usted menciona han ido atacando esa idea. ¿Qué objetivos persiguen estas ideologías? ¿Por qué atacan esa idea de que hombre y mujer son complementarios? Bueno, por lo que decíamos antes de la dialéctica, ¿no? La dialéctica en el ámbito hegeliano es aquello que hace supuestamente movilizar la historia, ¿no? Para Hegel, es un pensador alemán del siglo XIX, lo que motoriza lo que llama el absoluto, el movimiento del mundo, del universo, es esas luchas dialécticas que se dan de modo permanente. Esto después en el ámbito del materialismo dialéctico, llamado así por la doctrina marxista, por Carlos Marx, el fundador del marxismo, va a plantear que la historia va avanzando por saltos dialécticos a partir de contraposiciones, de choques. La que él ve en su momento, a mediados del siglo XIX, es la contraposición o la dialéctica entre el patrón y el obrero, ¿no? Entre el esclavo y el amo, ¿no? Entonces buscaba él ahondar esas dialécticas naturales que se dan en la sociedad de un momento en la época de la Revolución Industrial, la gente desocupada, sin trabajo, etcétera, que está muy rebelada, se rebela bastante el pueblo contra los patrones que los dejaban sin trabajo. Entonces él busca ahondar esa dialéctica que se da de modo natural. Cuando después, con el siglo XX, esa post-revolución industrial o esa caída del desempleo poco a poco se fue modificando, el marxismo va a buscar otro tipo de dialécticas, la de lo que decíamos antes de el estudiante contra los profesores, mayo francés en la Sorbona en París en el 68, y después bueno, todo el movimiento hippie es esta época, ¿no? Ese movimiento contestatario, más adelante padres contra hijos, y hoy por hoy el último movimiento dialéctico que utiliza la izquierda es el del hombre contra la mujer, o esa dialéctica tonta que creen ellos que van a hacer avanzar el mundo cuando en realidad están yendo contra un movimiento natural, que es por un lado la familia o la propiedad como el comunismo, y ahora es el ámbito del matrimonio, si queremos, del varón contra la mujer. Es un movimiento más de lo que hoy se puede denominar como la nueva izquierda. Es muy interesante porque recientemente vi un video de Jordan Peterson donde menciona que son, al final de cuentas, la China de Mao Zedong fue movida por las mismas ideas que ahora mueve la ideología de género, por ejemplo. ¿Es así? Digo, bueno, por lo que nos está contando parece que es así, ¿no? El patrón mismo de fondo es siempre el mismo. El movimiento dialéctico, decimos en el sentido marxista, desde el punto de vista técnico, va a buscar siempre buscar esas contraposiciones naturales que se dan en la sociedad, y cuando no las encuentra los va a intentar provocar. Sí.
Si no es con varón y mujer, mañana puede ser con los movimientos woke y los que son prohispánicos, los que son proindigenistas. Y los que no, los que son en favor de ciertas culturas modernas contra otros. O sea, va a buscar siempre ahondar esto no es que uno esté fabulando, está en los libros concretos de doctrina marxista, está en Marx esto. Hace falta, está en Lenin, o sea, está en el movimiento trotskista. Ustedes que están en México, ustedes tuvieron acá la mala suerte de albergar a ni más ni menos que Trotsko. Bueno, sí. Hay que conocer esa historia. Ese movimiento dialéctico que se va buscando siempre es lo que hace que hoy se vaya fusionando toda esta posmodernidad hacia algo completamente adolescente, podemos decir. Un mundo que hoy por hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. En el más sentido del término, ese adolescentrismo que existe hoy, donde una persona de 60 años se quiere seguir vistiendo como un joven de 20 o de 15, ¿no? Y que está buscando romper siempre los estereotipos y decir que todo lo anterior fue malo. Bueno, es como dar una vuelta siempre en la misma rueda que nunca avanza. Claro, sí. Regresando un poco al tema de la pureza o de ese tema de hombre y mujer, ¿no? Siento o percibo yo que, digamos, que se cree que la iglesia nos tiene reprimidos sexualmente hablando, ¿no? Como que no, es que aquello está mal y esto está mal y no te debes comportar así y tal, ¿no? Entonces, no es así, creo yo. O sea, digo, la sexualidad está para disfrutarse, ¿no? Siempre y cuando, digamos, cuando juegues dentro del campo, ¿no? Sí. Pero el campo tiene sus límites. ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo en primer lugar no estoy de acuerdo que hoy por hoy la iglesia predique sobre la pureza. Al contrario. O sea, hoy quiero ver que los que están escuchando, ¿cuántas veces han escuchado hablar sobre el tema de la virtud de la pureza en los sermones, en las homilías, en los retiros espirituales, en los colegios? Lamentablemente se habla poco de la pureza. Sí puedo estar de acuerdo con que décadas atrás, a veces en algunos ambientes se hacía demasiado hincapié en el ámbito de la vida de la pureza, o al contrario, en el ámbito de la vida de la impureza, o sea, por la parte contraria, ¿no? O sea, una educación de la virtud de la pureza un poco más desde el punto de vista de la represión de los instintos. Claro. Hoy por hoy no se habla ni de la represión de los instintos, al contrario, mejor dicho, a veces ni siquiera se habla del tema, o se habla como diciendo, bueno, sí, adelante, no pasa nada, tenés ganas de tener relaciones sexuales con tu novia, adelante, no pasa nada, si Dios lo quiere, se aman, perfecto. ¿Cuántas veces uno ha escuchado hablar en los sermones sobre la pureza? Perdón, pero es contra el propio gremio. Pero los curas no hablamos de la pureza, ni de la impureza. O sea, hoy por hoy sucede así. Entonces hay que buscarlo dentro del límite normal. Si se encuentra dentro del sexto y noveno mandamiento, si Dios ha querido que la ley de Dios, que no puede ser perimida, abrogada o prescripta porque a la gente no le sirva. Uno no es que elige los mandamientos a la carta. A ver, este me gusta, este no, este lo dejo, este no me lo traiga porque no me gusta. No. De los 10 mandamientos hay 2 por lo menos que hablan del tema. El sexto mandamiento, no cometer actos impuros o no fornicar. Y el noveno mandamiento que dice no desear la mujer o varón de tu prójimo. O sea, Dios algo debe saber del tema este. Entonces colocó 2 mandamientos en concreto para que uno cuide la sexualidad dentro de los límites normales, ¿no? ¿Qué significa dentro de los límites normales? No es que la sexualidad sea mala, de vuelta, pero tiene que ser ubicada dentro de un ámbito concreto de hábitos racionales, o sea, que sigan la naturaleza racional del hombre. Nosotros hemos sido muy desordenados por el pecado original. Nunca vamos a terminar de darnos cuenta de lo que dañó el pecado original a la naturaleza humana. Los animales no sufrieron esto. Entonces el perro y la perra, cuando la perra no está en celo, viven como hermanos. El perro y la perra viven como hermanos cuando la perra no está en celo. La yegua y el caballo lo mismo. Ahora, el ser humano, como no es meramente animal, sino que también tiene racionalidad, puede entonces elegir cuándo estar con su esposo, con su esposa, con su novia, con su novia, y a su vez, esto vale la pena que uno lo razone, porque si uno le ponen la fe como si fuera nada más que una pastilla y traga y no te lo explican, es obvio que una vez puede revelarse. ¿Cuál es la razón por la cual uno debe intentar custodiar la virtud de la pureza, o sea, su castidad, hasta el momento del matrimonio? No por una cuestión de que los curas impusieron esto. Está dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Esto lo encuentran incluso en el Antiguo Testamento, antes de que venga Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla, porque de la posible unión sexual entre varón y mujer puede surgir el fruto. ¿Y el fruto qué es? Es un bebé. Y ese bebé tiene todo el derecho a su vez de tener un papá y una mamá consolidados, comprometidos, con fidelidad, que saben que van a cuidarlo, el bebé tiene que estar en el seno de una familia. No es ningún derecho para que un niño o una niña nazcan en el seno de una familia, como se llama ahora, disfuncional, sin su papá, sin su mamá. Bueno, esta es la razón por la cual entonces
para custodiar al futuro posible naciente, y a su vez para que se comunique el amor mutuo entre varón y mujer, el sexo debe ser reservado para ese momento, que es el matrimonio. Es sencillo, porque el posible fruto de esa relación puede ser un bebé, puede ser un niño. Lo que pasa habitualmente es lo contrario, que los novios, cuando buscan en la relación prematrimonial el supuestamente comunicar el amor, lo primero que intentan hacer es coartar la posibilidad de un fruto. Preservativo, anticonceptivo, diúpido, el día después, el día anterior, lo que sea. Es elemental. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad ese acto de amor no está buscado hasta sus últimas consecuencias. Ese acto de amor no está buscado con la posibilidad de que dé un fruto. Y todo acto de amor tiene que dar frutos. Bueno, y lo que uno evita siempre en ese tipo de relaciones es justamente la posibilidad de un fruto. Sí, sí, sí. Luego también yo siempre he dicho que, digamos, el tema de la anticoncepción dio fruto al tema del aborto, ¿no? O es el padre, digamos, del tema del aborto, ¿no? Porque si se devalúa el acto por el cual viene la vida, claro, pues se devalúa la vida misma, ¿no? O el valor que le damos a aquella vida, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones tenemos? O sea, ¿de dónde podemos aprender más? ¿Qué hacemos? ¿Nos formamos más? ¿Platicamos con alguien? ¿Damos conferencias sobre el tema? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que inventar la rueda, ¿no? O sea, la iglesia tiene 2000 años. Tenemos un catecismo, el catecismo actual, el catecismo mayor de San Pío X, el catecismo de Trento, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos los padres de la iglesia. Esto se ha hablado 1000 veces, el tema de la pureza. Lo que pasa es que, reitero de vuelta, no se predica este tema en la iglesia. No se predica el tema de la masturbación, no se predica el tema de la pornografía, y son temas, digamos, de todos los días, porque nadie va a decir que nadie tiene un teléfono celular y recibe en Instagram, en las redes sociales, imágenes. Sí, está a medio clic de distancia. Entonces, eso es lo que pasa en la vida normal, dentro de la vida, del ámbito de la vida moral. La iglesia tiene que predicar de los dogmas, o sea, de la fe y también de la moral. Bueno, en la moral, una de las cosas que nos afectan todos los días es este tema. Entonces, tenemos que saber no solamente qué es la virtud de la pureza, cómo trabajarla y a su vez cómo uno se siente libre cuando la consigue y al contrario se siente esclavo cuando la pierde, sino a su vez también ser apóstoles en un mundo gobernado por una especie de pornocracia, apóstoles concretos de la pureza. ¿Para qué? Para saber que uno puede ser también puro aun si uno viviera en Sodoma y Gomorra. Es lo que pasó con Lot. En el Antiguo Testamento se puede ser puro en Sodoma. O sea, no hace falta que uno sea como el resto de los sodomitas. Claro. Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría pasar a un tema, digamos, más mexicano, ¿no? Que es el tema de la cristiada. Lamentablemente es mexicano, ¿no? Bueno, tiene sus cosas buenas, ¿no? Claro. El hecho de que nos levantamos en armas para pelear aquello, ¿no? Está muy olvidado el tema aquí en México. O sea, pocos hablan de la cristiada, poco lo tenemos en cuenta los católicos y poco nos dejamos influenciar, digamos, por ese movimiento de católicos que se alzaron para defender la fe. Sí. Entonces hay como un miedo generalizado, ¿no? Ay, no, es que si digo lo que pienso, entonces me van a criticar y me voy a quedar sin amigos y tal, no sé qué. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo podemos aprovechar el testimonio de nuestros hermanos cristeros para luchar, para salir adelante, para defender lo que creemos? Bueno, ahora sobre lo que decías de quedarse solo, hay una frase famosa de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que decía que más vale la verdad en soledad que el error en compañía. El tema cristero es un tema que estamos en el año 2023, dentro de 3 años, si Dios quiere, van a ser 100 años de lo que fue la cristiada. Nos encontramos en Monterrey, en México, acá tenemos un hermoso paisaje. Ayer di una conferencia sobre este tema aquí en Monterrey. Muchísima gente no tenía la menor idea de lo que era la cristiada. No sabía lo que era, nunca había escuchado hablar. Me encontré con gente hoy que me decía, padre, yo fui porque usted daba una conferencia, pero yo del tema no sabía ni lo que era. Si me hablaba de fútbol o para mí era lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, la cristiada, por los que quizás no supieron, es un conflicto religioso que sucedió aquí en México entre el año 1926 y 1929, donde el pueblo sensible, el pueblo fiel, se levantó contra un gobierno dictatorial de un presidente llamado Plutarco Elías Calles. Y se levantó con todas la ley, con todas las garantías incluso del catecismo. O sea, primero pidiendo la derogación de unas leyes que eran anticatólicas, después realizando un boicot, presentando recursos de amparo, firmas y compañía. Y nada, no pasaba nada, hasta que el gobierno finalmente terminó avasallando los derechos religiosos de la iglesia, y los católicos laicos normales, civiles, sin instrucción militar, comenzaron a defender los templos. Y de la defensa de los templos, primero sin ningún tipo de armas, pasó a la defensa armada. Y la defensa armada pasó incluso al punto de llegar a casi ganar la guerra. Hasta que después, por unos malos arreglos hechos entre la iglesia y el Estado,
terminaron deponiendo las propias armas. Muchísimos mártires, hombres, mujeres, niños. Es una historia que tiene que conocerse, sobre todo si uno es mexicano, no tiene ningún derecho en no conocer esta historia que fue heroica, una epopeya católica en pleno siglo XX en México, que fue por completo silenciada y que por eso que las generaciones más modernas, salvo que conozcan por familia, por tradición familiar, este tipo de historias, no han sido por completo silenciadas, son analfabetos respecto a la cristiandad. Ya que ahora llegamos a casi los 100 años, es momento de que uno comience al menos a interiorizarse, a conocer la historia, porque como uno siempre sabe y repite que la historia que no se cuenta es una historia que se olvida. Claro. Bueno, padre, pues muchísimas gracias, ha sido un honor tenerlo aquí. No sé si quiera cerrar con algún mensaje para los jóvenes, animarlos un poco en esta lucha, la lucha también contra la pornografía. Creo que, sobre todo porque es una lucha que se vive a ciegas y solo, ¿no? En soledad. Entonces, no sé si le quiera dedicar un mensaje a ellos. ¿Cómo no? Bueno, miren, hace 30, 40 años ser rebelde era ser hippie, ser del movimiento punk, adherir a Iron Maiden, al rock and roll pesado, en fin. Hace 20 años ser rebelde era, no sé, andar en skate y escuchar música de hip hop y qué sé yo. Hace algunos años más, 10 años, era ser emo o ser flogger, ese tipo de cosas. Bueno, las modas van pasando, ¿no? Hoy por hoy creo que lo más que está de moda es ser disruptivo, ir contracorriente. ¿Y cuál es esta contracorriente del día de hoy? La contracorriente progre. La contracorriente que te dice que sí, que cada uno hace lo que quiere con su género, que cada uno hace lo que quiere con su sexualidad, etc. Bueno, un joven, ¿no?, que quiera buscar la verdadera rebeldía debe oponerse a este pensamiento único, aún con el pensamiento de esta pornocracia que existe, y saber que uno tiene que intentar buscar esa virtud, que no es la más importante, por cierto, no es la más importante, es mucho más importante la virtud de la prudencia que la pureza, por ejemplo, ¿no? O mucho más importante la virtud de la caridad, ¿no?, que la pureza. Pero sí saber que cuando uno intenta conquistar esa virtud moral, que es ese mantener nuestras inclinaciones sensuales en el ámbito de la racionalidad, entonces comienza a ser más libre. Y no solamente que comience a ser más libre para uno, sino incluso más libre para los otros. Quien sabe dominarse nunca va a ser dominado. Y es por eso que hay que buscarla, hay que pelear por ella y hay que mantenerla siempre en alto para que nadie nos la quite, la virtud de la pureza. Y si uno algún día la ha perdido, bueno, estará el lavarropas del alma, que es la confesión, para volver a comenzar todos los días. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese hermoso sacramento para poder de vuelta comenzar cada vez que uno cae. Padre, muchísimas gracias por esta entrevista, por venir acá hasta Monterrey a compartirnos un poco de su conocimiento, de su vasto conocimiento. Y pues nada, ya sabe que aquí en Monterrey tiene su casa y ha sido un placer poder platicar con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Hasta luego.